Listo, bueno, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros nuevamente. Es un gran gusto pues continuar con estas conferencias. Ya me conocen, mi nombre es Rubén López y también nos acompaña la doctora Daniela Vázquez. Y bueno, el día de hoy es un gran honor para nosotros presentarles a pues un gran profesional, un gran amigo, el licenciado en Biología Marina Mario Aguirre. Mario Ernesto Aguirre Plaza es biólogo marino con posgrado en negocios y mercadeo. Tiene experiencia técnica en cultivo de camarones marinos y dulceacuícolas en el área de hatchery y en programas de levantamiento de reproductores. Maneja desempeño gerencial en servicios técnicos, ventas, mercadeo en el área de salud y nutrición de animales acuáticos, con especial énfasis en tilapia y camarones. En empresas como MSD y Zoetis de Farmac, se ha desempeñado como gerente regional de salud de animales acuáticos. Actualmente es gerente regional para especies de aguas cálidas en Latinoamérica, para Birback, con 39 años de experiencia en la acuicultura. Tuve el gran gusto de conocer a mi buen amigo Mario hace ya varios años cuando estuve trabajando en Honduras. Y bueno, pues hemos creado una gran amistad y para mí realmente es un gran honor tenerte, Mario, por aquí el día de hoy, compartiéndonos un poco de tus experiencias. Te cedo la palabra para que puedas Ah, comenzar ok. con tu presentación. Buenas noches, muchas gracias Rubén por la invitación. Rubén me planteó esta oportunidad, la cual le dije, no te preocupes, te apoyamos en nombre propio, en nombre de la empresa para la cual trabajo Virba. Como bien lo explicó, tengo una posición regional en el desarrollo de este negocio para especies de aguas cálidas. En el mundo de salud de animales acuáticos, a nivel de la farmacéutica, dividimos entre animales de aguas cálidas, animales de aguas frías y templadas. Y es donde tenemos sectorizado o segmentado el mercado. En esta oportunidad yo les voy a conversar un poco sobre vacunación masiva de tilapia como medida de prevención contra estreptococosis. Y vamos a ver por qué especialmente contra estreptococosis. En el contenido voy a introducir un poco sobre Virba, cómo trabaja Virba, el potencial, porque es importante tilapia como especie, reconocer cuál es el patógeno principal que tenemos un problema de enfermedad y cómo podemos empezarlo a atacar. No hay un récipe para esto. Relación ambiente-patógeno, que es muy importante, y vamos a revisar un poco lo que es estreptococosis en tilapia, y para luego entrar a un enfoque de cómo iniciar un plan masivo de vacunación y hablar un poquito de vacunas y vacunación. Va a ser un poquito larga, voy a tratar de hacerla un poquito fluida y algo, con algo de velocidad. Normalmente el enfoque actual que se está manejando en gestión de salud animal es holístico. Eh, Normalmente las farmacéuticas o las empresas o los mismos técnicos que en salud acuática se empezó al revés. Se empezó con profesionales que no somos expertos en salud y posteriormente se incorporaron los expertos en salud, sino profesionales especialistas en ambiente y si se quiere en biología animal. De ahí, con ese híbrido fue que iniciamos la parte de acuacultura hace casi 40 años atrás. Entonces, tenemos en este enfoque holístico que hay que hacer un manejo en esta famosa triada, que siempre nos reflejo de lo que es ambiente. Si no hay un ambiente adecuado, con buenos parámetros, en este caso medio acuático, de parámetros de calidad de agua, de una buena salud del fondo de los estanques, con una apropiada disponibilidad de nutrientes y digestibilidad de esa materia orgánica en desecho, esto puede ser un factor detonante para cualquier tipo de patología que se nos pueda presentar en campo. Y por otro lado, no se puede descuidar el animal. O sea, normalmente apostamos todo al nutrimento o al balanceado, porque es la vía oral donde entra todo lo que el animal va a necesitar. Pero hoy en día se ha demostrado mucho más que no es solamente la materia prima y el valor nutricional, sino que se puede manejar y optimizar o
incrementar o apalancar la respuesta inmunológica del hospedero o el pez, el animal en este caso. Si se tiene un animal con un reforzamiento inmunológico, bien nutrido, en un buen ambiente, él puede enfrentar mayor los retos de una enfermedad. Sin embargo, hay que tener prevención y estimar que no siempre vamos a poder manejar una enfermedad solamente con prevención, sino que en muchos casos tenemos que empezar a combatirla para erradicarla o salvar biomasa. Entonces tendríamos que trabajar directamente contra los patógenos. Una forma de hacer esto de prevención y bioseguridad, lo que son veterinarios lo conocen muy bien, es un conjunto de medidas, a un modo muy grueso, la definición, que se implementa para evitar que nos entren patógenos al ambiente de cultivo, y a los animales, y se establezcan como tal. Y esta serie de medidas van a evitar a que entre el patógeno, y si aún entra el patógeno, poder combatirlo y en el mejor de los casos erradicarlo. Son una serie de procedimientos y métodos con puntos críticos de control que implican una serie de medidas. Si vemos, hasta ahora están oyendo bien, ¿no? ¿Aló? Sí, Mario, se escucha bastante Ok, bien. ok. Hasta ahora, volviendo a la famosa triada, van a encontrar en el mercado, tal cual como lo ofrecemos nosotros, probióticos de un amplio uso que ayudan mucho a lo que es estabilizar el medio ambiente como bioremediadores. Hay una serie de productos que lo podemos agrupar en inmunoestimulantes, nutracéuticos, y podemos agruparlos también ya en función del desempeño entre los hospederos. Por ejemplo, si queremos trabajar a nivel de salud intestinal, podemos reforzar con probióticos, podemos con fitogénicos y con ácidos orgánicos. Podemos reforzar la salud del hospedero en esta forma y combatirlo. Y esto se puede manejar también a través de programas, o sea, que no van por separados, para prevención de ciertos patógenos o de ciertas condiciones que están en el ambiente. Por ejemplo, Vibrio para mí es más aprófita oportunista, está en el medio ambiente. Entonces, si le haces cuesta arriba a que se te establezca el Vibrio, vas a poder combatirlo mejor. El estreptococo es más dependiente del hospedero. Por otro lado, la misma enfermedad, ¿no? Es válido el uso de antimicóticos, antiparasitarios y antibióticos como herramientas de control. ¿Por qué es importante tilapia? Esta gráfica es de la Global, de Robert Bank, que se presentó en la reunión de la Global Aquaculture Alliance recientemente en septiembre. Si nosotros ubicamos el aporte de proteína por peces a nivel global, el gran aporte es por carpas, que no está reflejado acá, que es aproximadamente 18 millones de toneladas a nivel global, básicamente entre la India, Bangladesh y China, que hay una gran producción de carpa, donde aún no se alimentan a cabalidad. Se especula que quizás un 30-40% ahorita pueda llegar a cansarse de alimentarse. O sea que muchas a nivel extensivo. El segundo pez importancia en producción a nivel global es tilapia. Tilapia alcanzó el año pasado 6 millones de toneladas. La pandemia frenó el crecimiento, el consumo, se afectaron mercados y se estima que haya un crecimiento del 3.8% para el 2021, que viene a ser casi el 50% del crecimiento interanual que se tuvo en la última década. O sea, en una década pasamos de 3.5 a 6 millones de toneladas. Es significativo. Los mayores productores son China, que tenemos acá en color azul, Indonesia, Egipto. Egipto es muy fragmentado y siguen otros que están en el suroeste asiático. Malasia, Indonesia son unos grandes productores también de tilapia. Las Américas aportan aproximadamente 1 millón de toneladas, donde el mayor productor de tilapia es Brasil, con aproximadamente 560,000 toneladas métricas al año.
Cuando vemos los principales mercados, los principales productores, vemos y la pregunta, ¿alguien está vacunando? ¿Hay disponibilidad o intenciones de vacunar? Y no vamos a asombrar. En México hay una disponibilidad, un potencial de 50 millones de peces de ser vacunados y prácticamente en una sola granja que está vacunando. Honduras, Costa Rica y Panamá totalizan alrededor de 70 millones de peces que se están vacunando en su totalidad. Colombia tiene una disponibilidad de 75 millones de peces y se está vacunando ahí. Se está vacunando ahí. Aproximadamente 12 millones. Y así sucesivamente. En Brasil se calcula que se vacunaron más de 200 millones de peces el año pasado. África, que no estaba vacunando, África está vacunando. Y igualmente en Asia también se empezó a vacunar. En China hay vacunas locales desarrolladas en China. ¿Por qué estreptococosis? Cuando vemos esta lámina, que el origen de este chart o de este gráfico de enfermedades es de Cédric Omar. Cédric Omar, un francés que en ese momento trabajaba para Internet, lo publicó en el 2006. 2005, 2006, después de hacer un survey por alrededor de las Américas, de Asia, pudieron cementar cómo era la incidencia o los principales agentes patógenos que incidían en tilapia. En los estadios, para resumirlo, en los estadios tempranos es muy común la presencia de parásitos y también en los estadios tempranos enfermedades virales, sobre todo iridovirus, esta enfermedad viral necrótica que está ocurriendo en Asia, no recuerdo el nombre ahorita, pero creo que si no me equivoco, es de la misma familia del iridovirus, y tenemos tilapia, el virus de la tilapia del lago, que está diseminado globalmente. Pero hay un gran impacto por bacterias. Y básicamente, estreptococo es de gran relevancia porque aparte es un complejo que no solamente 2 especies o 4 especies hoy en día que se están identificando, impactando como responsables de estreptococosis en tilapia, sino también los serotipos que atacan a los peces de estadios tempranos hasta peso de cosecha. Entonces, un brote de mortalidad en peso de 1 kilogramo o de 850 gramos es horroroso en cuanto a términos de pérdida de dinero. Tenemos saprófitas oportunistas como areomonas y en estadios tempranos es común para los piscicultores la presencia de flavobacterias. Y hay una que no está incluida en el gráfico, que es Escherichia, que viene emergiendo a medida que se controla estreptococosis, empieza a aparecer Escherichia. Estaba como asolapada ahí. Y otra que es de creciente diseminación en todas las Américas, que es como Francisella nonatensis asiática. Es la que tiene impactando. La tenemos desde México hasta Costa Rica. Ahí se hace un salto y se retoma en Brasil. Colombia milagrosamente no la tiene. Hay muchos factores detonantes, pero uno de principal relevancia son las temperaturas. Por ejemplo, en tilapia con temperaturas bajas, entre 24 a 26 grados, es común los brotes de Francisella y Saprolegnia, pero también alrededor de 26 grados Streptococcus ineos. Y hay una relación entre los brotes de Streptococosis, es una dependencia con incremento de la temperatura, hasta llegar a los brotes muy agudos de Streptococcus agalactiae, que se manejan sobre los 28 grados centígrados. Entonces, cuando tenemos estas entradas fuertes que llamamos verano en estas regiones tropicales o estaciones de alta temperatura, tenemos unos grandes brotes de mortalidad. Y también tenemos su contraparte en cuanto a micosis, por brancomisis, que también afecta mucho. Y lo que es un tema de podredumbre de las branquias o enfermedad de las branquias, en tilapia es un tema que nos puede tumbar producción, sobre todo cuando hay gran aporte de sedimento en el agua de cultivo. Ustedes pueden levantar su propio mapa epidemiológico en su granja o su fotografía y saber más o menos en qué talla, qué tipo
de patógenos son los que le están causando impacto. Por ejemplo, esta es una granja en Centroamérica de hace muchos años, esta fotografía complementada con una relación de cambios en el clima a lo largo del año en la misma región de Centroamérica. Entonces pueden ver que en los estadios tempranos hay parásitos columnaris. En este momento no estaba reportado Francisella en esa zona, y un importante impacto de Streptococcus galactiae. 1B, faltó aquí, 1B, que es uno de los serotipos. Y Areomonas como saprofita oportunista, sobre todo en las temporadas frías. Pero si vemos eso mismo en este chart con la parte climatológica, vemos que, por ejemplo, en los meses de abril o de mayo hasta salidas de septiembre, empezando octubre, tenemos altas temperaturas en el agua y podemos tener brotes agudos de Streptococcus galactiae. Pero en esta época que faltó en este chart de baja temperatura, podemos tener coinfección con Streptococcus inia, que es otro patógeno que no estaba en la lista y que también nos puede afectar. Y dentro de este complejo de Streptococcus galactiae podemos tener sorpresas con los serotipos. En la época de lluvias, también tenemos incidencia de materia orgánica, sobre todo en lagos o en aquellas estanquerías que toman agua de afluentes. Este aporte de sedimento va a contribuir a podredumbre de las branquias o enfermedades de las branquias, que nos puede causar mortalidad y tumbarnos resultados que tengamos favorables con una vacuna. Ya entrando a Streptococcosis, se distinguen dos especies principales para el 2006, de acuerdo a lo que cita Evan: Streptococcus galactiae y Streptococcus inia. Posteriormente se empieza a investigar más el complejo y se empieza a encontrar que en un lado del mundo tenemos serotipos y en otro lado del mundo tenemos otros serotipos. En el 2010, serotipo 1A y serotipo 3 para Streptococcus galactiae no estaba en las Américas. El único serotipo que teníamos reportado en las Américas es 1B. ¿Ok? Hay brotes de estos con Agalacti entre 150 a 250 gramos que puede llegar hasta un 30-40% de mortalidad. También brotes entre 500 a 750 gramos y sobre todo con serotipo A hay unos brotes espectaculares a 850 gramos. La doctora Barato señala que hay un factor de riesgo ya con medio kilogramo por metro cúbico. Estamos empezando a tener riesgo de la presencia de la enfermedad en nuestro sistema. O sea, se creía que a baja densidad no podíamos tener el estreptococo, podemos manejarlo. No. Si las condiciones de ambiente no son favorables, las condiciones de manejo tampoco, y está la presencia de patógenos, es posible que tengan mortalidad o que tengan un brote por estreptococosis, o tengan el patógeno ocasionando una mortalidad continua que muchas granjas lo asumen como normal. Y no es normal. Entonces, entre las características o las lesiones o las sinologías clínicas para distinguirlo, es una de las enfermedades más fáciles de distinguir por la exotalmia unibilateral con hemorragia periorbital normalmente. Hay oscurecimientos de piel, son estos peces que vemos muy, muy oscuros, sobre todo en tilapia plateada, aletargados, natación en espiral, en torneo es típico, deformación de la columna, el animal se dobla como en una S y empieza a nadar, tanto que los operadores en la granja lo llaman los locos, y uno llega a una granja y le dice: oye, ¿no has visto locos? Peces locos, tómame unos 4, y normalmente al hacerle alguna necrosis en campo van a ver estos síntomas que están aquí como esplenomegalia, meningoencefalitis, todas las megalias, como me decía un veterinario, ¿no? Pericarditis, policerositis. Y esta foto creo que la tomé contigo, Rubén, la de necrosis en el pedúnculo caudal, en una granja. Sí, Mario, yo me acuerdo de ese dedo, se me hace que es el mío. Sí, esa dije, pónmelo ahí para esa foto.
Eso es un cultivo puro de prácticamente de estreptococo, que es una forma de diagnosticarlo en granja a nivel de improntas, que se puede hacer muy rápido. Por ejemplo, si tenemos una meningoencefalitis o hacer una biopsia o tomar para una impronta de un corazón que tenga pericarditis también. A mí me encantan las meninges porque es un cultivo puro o de ese tipo de pústulas. En una tinción de gran van a encontrar coco gran positivos. Es una forma de hacer un diagnóstico presuntivo bastante rápido en campo y para hasta nivel de serotipo se puede llegar con kit de aglutinación, sobre todo para Galacti, que puedes ver ese serotipo 1B, 1A y 3. O también puedes sembrar en placas y en agar sangre también es muy fácil para ver hemólisis. Entonces, es fácil hacer un diagnóstico presuntivo en campo y teniendo esto ya lo que queda es hacer un confirmativo por PCR para estar seguro cuál es el patógeno y con qué estrategia de prevención, si vamos a usar vacuna, aplica. ¿Por qué? Porque hay algo que creo que lo tengo más adelante en otra diapositiva. Es que como agente causal tenemos hoy en día Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae y sus serotipos, que son 1A, 1B y 3. Y entre ellos no hay protección cruzada, me explico. Si yo tengo un problema de Streptococcus agalactiae 1B en mi granja y vacuno contra 1B, estoy bien si la vacuna es eficaz, pero si en esa misma población se afecta por Streptococcus agalactiae 1A o 3, la vacuna no me va a proteger contra esos serotipos. Necesitaría ese otro antígeno en la composición vacinal para poder enfrentarme a ese reto que tengo. Entonces ya se convierte en un problema complejo. Y sobre todo con la aparición de estos dos señores de Galactia y la Tococo garbiae en Brasil. La Tococo garbiae lo vamos a ver adelante donde está también, que está en África. ¿Ok? Esta es cortesía de Andrés Pulido en Colombia. Él hizo un muestreo en varias granjas en el Huila, en el departamento de Huila, a diferentes grupos etarios, tomando en tilapia roja y tilapia plateada o tilapia gris. No, pues, dependiendo de la intensidad de brote y de las condiciones sanitarias, se puede encontrar desde alevino hasta mayores a 500 gramos en la zona que él consiguió. En todos los grupos etarios lo podemos tener. Aquí están parte de los signos, como decía, los ojos en forma de Popeye, exoftalmia. Aquí está una policerositis bien marcada. Y se ve el corazón acá, no sé si lo ven, con la pericarditis. Aquí hay meningoencefalitis. Estas úlceras son bastante típicas a nivel de maxilar inferior cuando tenemos el problema. Esto es un brote de mortalidad en jaulas, en estación, en un mes donde no se esperaba en esta granja. Y fue unas pruebas de terreno. Y fíjense lo dañino que puede ser un brote, que el brote arranca prácticamente a finales de septiembre, cuando ya empieza a decaer la temperatura, y el brote se mantiene prácticamente hasta finales de noviembre, 60 días, con mortalidades diarias que van desde 0.2% hasta llegar a un 1.8%. Yo siempre digo a la gente, haga esta cuenta, 50,000 pesos en una jaula, que se le muera el 1.4% diario, multiplíquelo por la jaula que usted quiera. Eso es un montononón de biomasa perdida. ¿Ok? Ahí son varias jaulas que están graficadas. Y este es típico, un brote, esta curva, que es una normal, es un típico de brote bacteriano, ¿no? Va subiendo, llega a un máximo y empieza a caer porque, bueno, algunos peces son tolerantes, resistentes, algunos adquieren inmunidad, otros sobreviven y otros quedan asintomáticos y otros simplemente se mueren. Pero ya el daño está hecho a nivel del bolsillo del productor. Y dentro de lo que es bienestar animal también.
porque no se le está dando un buen entorno y un buen bienestar al pez que estamos criando. Esto es interesante, este mapa, muy sencillito, nos dice cómo está la distribución hoy en día de estreptococos, ¿no? Tenemos en el caso de las Américas, desde México hasta lo que es Centroamérica, tenemos la presencia de INIA, Agalactiae 1B, 1A, ¿ok? Tres hasta ahora no lo hemos encontrado. Creo que en México me han dicho que lo han reportado, no estoy seguro, no lo puedo confirmar. Yo en lo particular vengo viendo muestreos desde el 2006 en la región y les puedo asegurar que 1A no estaba de este lado del mundo, ni el 1.3, Streptogalacti 3, serotipo 3 tampoco estaba en este lado del mundo en el 2010 hasta el 2013, 2014. Estaba de este lado del mundo, en lo que es Asia, donde tenemos 3, 1B y 1A. Tenemos INIA y Agalacti. Y algo muy curioso, en Brasil tenemos Isagalacti y tenemos la Tococo garbiae. Y en África tenemos la Tococo garbiae y Tococo galactiae 1B. Y África ya empezó a vacunar. Están vacunando en Zambia y están vacunando en Zimbabue. Pero en Zimbabue y Ghana. Y Uganda creo que va a vacunar también en estos días. Y en Asia, en Tailandia se viene vacunando. En China se ha implementado. En Vietnam se está tratando de implementar en tilapia, porque en Vietnam tiene una caída en la producción de pangaso que está siendo ocupada las estanquerías por tilapia. Entonces, es muy incipiente todavía el tema de vacunación en Tailandia, pero en Malasia y en Indonesia sí también se está vacunando. Entonces, ¿y de dónde o cómo se explica esto? Simplemente por movimiento de animales, no. Generación espontánea, no. Es movimiento de animales y hay una publicación lo hace un grupo de investigadores que de un laboratorio que prohibía la famosa chitralada en Tailandia. Ellos hicieron, con muestras que tenía, hicieron una rastreabilidad y asumen y dieron una lista de los países donde pudieron ellos haber diseminado el TIL desde Tailandia. Y es por movimiento de pie de cría. Entonces, si vemos este caso en las Américas, fíjese cómo queda el escenario. Aquí están los países. México tiene todo. Aquí pongo un interrogante. Tiene México, bueno, el gobierno mexicano declaró que ya México estaba limpio de TIL. No sé si la Organización Mundial de la Salud lo ha corroborado. Guarciela viene reportándose en todos los países y es un patógeno que hay que seguir ubicándolo. Guarciela tarda y hay otra que no recuerdo ahorita la especie, que se ha reportado también en Colombia. Parece mentira, Colombia es uno de los países más limpios, a pesar de una de las explicaciones es la restricción de importación que tenía, a pesar de que hay conocimiento de que la tilapia tiene varios años, más de 20, 30 años en Colombia. El país lo que hasta ahora ha reportado serotipo 1B para Streptococcus y se sospecha que pudiera haber INIA, pero esto no está confirmado en lo absoluto. TIL está confirmado ya, el gobierno lo admitió oficialmente. Costa Rica es otro caso. Y Brasil se la ganó toda. Brasil sacó hasta lo que no tenía. Y cuando vemos lo complejo que puede ser este problema en un país, esto es Brasil. El mapa de la izquierda nos muestra, o sea, Brasil, esto que estoy señalando en blanco, viene siendo parte de la Amazonía, donde no se permite el cultivo de tilapia. No sé si lo pueden ver en el cursor, que los estados, lo pueden ver en el mapa de la derecha en verde, ¿ok? En verde. Lo que está color café acá y es lo que está todo señalado acá. Lo que quiere decir es que tenemos estados, por ejemplo, voy a tomar acá en estos estados del noreste que tienen Streptococcus disagalacti, Streptococcus agalacti serotipo 3 y Streptococcus agalacti 1B. ¿Qué hago? Ahí necesito vacuna por lo menos de 2 antígenos o de 3 antígenos. ¿Están desarrolladas? Hoy en día, no. ¿Hay planes de desarrollo? Sí.
Este estado que está acá, que es Bahía, que es donde está la famosa represa San Francisco, tiene 3, 1B, Lizagalati y Nia. Y de paso tiene Francisela. Entonces hablan, y cuando vamos más al sur, al estado de San Pablo, que es uno de los más grandes, este que está acá, San Pablo, que tiene 1B y Nia, la Totococo garbiae y tiene Francisela. El productor habla de la enfermedad de verano y la enfermedad de invierno. Brasil es un monstruo de país, igual que México, tiene varias áreas geográficas y climatológicas. El sur es mucho más frío que el norte y es mucho más marcada estacionalmente las temperaturas en el sur. Entonces los productores hablan de una enfermedad de verano que es alguna estreptococosis, es estreptococosis por alguno de estos patógenos, y hablan en invierno de agalacti y se pueden cruzar. Entonces son problemas ya que se tornan complejos para lo que es tilapia. Tranquilo, hay soluciones, pero no son a corto plazo. ¿Cómo enfrentar esto? Se pueden hacer estrategias de dos tipos, ser proactivos, que son fijar parámetros a largo plazo, y son estrategias de prevención y que tienen que ser incorporadas a los protocolos de manejo o ser reactivos. Normalmente los granjeros, los piscicultores, cuando empiezan, tienden a ser muy reactivos, sobre todo los de agua cálida, y las medidas son de emergencia siempre. Entonces se termina en uso de antimicrobianos, antiparasitarios y de cualquier cosa que nos digan que pueda servir. Y mucho es mucho más grave o más grave cuando no hay unos planes bien claros y establecidos, porque yo puedo ser reactivo si tengo un problema bacteriano que no pude controlar, pero debo saber cuáles son mis antibióticos, cómo lo voy a aplicar, cuál es la dosis adecuada, en qué momento, cuál es el timing de aplicación, y no salir corriendo a ver qué antibiótico voy a encontrar cuando tenga el problema. A pesar de que estoy siendo reactivo, porque reacciono al problema de mortalidad que se me presentó. Entonces, tenemos herramientas para manejar esto y tenemos, por un lado, los farmacéuticos, entonces que tenemos que es una estrategia terapéutica, no profiláctica, de eficacia es excelente. Si se usa un buen antibiótico, un buen antiparasitario, en la dosis adecuada, contra el patógeno correcto, va a ser un tratamiento muy eficaz. Su espectro de actividad es mediano, podemos tener reinfección, y la reinfección no es por resistencia a antibióticos, sino que también porque tenemos clústeres que están muy intercomunicados entre sí, sobre todo con los reusos de agua. Es muy difícil tener una eficacia más extendida en el tiempo con este tipo de productos. Y la duración es corta, el espectro de actividad es mediano. La vacuna es profiláctica, es preventiva, es excelente, su espectro de actividad es limitado, nada más es excelente contra el patógeno que se está vacunando, pero su periodo es extenso, porque la duración. Los inmunoestimulantes pueden actuar como profilácticos, buena eficacia, amplio su espectro, pero es muy corta o es corta su eficacia, la duración, y tienen que ser direccionados el uso de ellos. Entonces, ya entrando en vacuna, es un concepto básico muy simple que yo uso siempre acá, que es una preparación biológica, el cual me proporciona una inmunidad adquirida a una enfermedad en particular. O sea, y por lo general contiene un agente que se asemeja al microorganismo que es causante de la enfermedad, al menos que sea una autovacuna. Pues si son vacunas comerciales o heterovacunas, normalmente no es el mismo antígeno el que tengo en la granja que me está matando el pez, pero es efectiva. La vacuna estimula el propio sistema inmune del cuerpo para destruir el microorganismo infeccioso. Es el concepto, o sea, se va a generar una inmunidad, una respuesta inmunológica adquirida con una presencia de anticuerpos y la cual va a actuar si se presenta nuevamente la enfermedad. ¿Por qué son importantes en la sostenibilidad del cultivo? Porque es mejor prevenir enfermedades que tratarlas,
un pez sano y saludable va a tener mejor crecimiento, va a aumentar su eficiencia en cuanto a lo que es el aprovechamiento de lo que se le está dando para su crecimiento. Y el beneficio de usar vacunas sobre terapéuticos es que primero otorga una protección prolongada. Segundo, no tenemos el tema de resistencia a enfermedades y en los portadores la residualidad, sobre todo los que exportan filete fresco, filete congelado a mercados que tienen ese tipo de requisitos. No se produce un impacto negativo en el medio ambiente, no tiene periodo de carencia y mejora la percepción del consumidor en los peces de cultivo. Hay un tema de seguridad alimentaria ahí. El origen de la vacuna empieza en peces en la industria del salmón. En esta gráfica es bien común, en muchas presentaciones cuando se habla de vacuna, tenemos en la columna roja el uso de antibióticos en la industria noruega en el año 86 y tenemos en gris, esta curva gris, que es la producción de salmón y trucha. A principio hubo un gran uso de antibióticos para poder sostener una producción aceptable, casi cercana a las 200.000 toneladas. Sin embargo, para poder crecer, aparecieron las primeras vacunas en el año 88. Con la aparición de las primeras vacunas se redujo el uso de antibióticos. Sin embargo, otras enfermedades vinieron apareciendo y se requirió el uso de antibióticos en gran cantidad. Pero el despegue de la industria del salmón en camino a sobrepasar las 200.000 toneladas, ya viene con aparición de nuevas vacunas hasta el lanzamiento de una vacuna con 6 componentes antigénicos. En una microdosis de 0.05 mililitros van 6 componentes antigénicos. Esto es una obra de un hecho de tecnología que impulsa a la industria del salmón a hacer lo que hoy es en día, ¿no? Con muy bajo uso de antibióticos. Tanto por regulaciones, tanto Chile como Noruega tienen que reportar el uso de antibióticos. Si se esconde el reporte del uso de antibióticos, la empresa es sancionada con multas muy onerosas y pueden ser cerradas porque es un tema de legislación. Entonces, por eso que Chile hace unos años tenía un tema con el SRS, que es una bacteria intracelular, un tipo de Pichia que ocasionaba mortalidades y tenían un alto uso de antibióticos. Y esto le llevó a tener ciertos problemas en los mercados finales de exportación. Hoy en día hay vacunas ya comerciales para SRS, lo cual ha reducido el uso de antibióticos bastante en Chile. Entonces ya tenemos tipos, las bacterinas de vacuna, como su nombre lo indica, es compuesta por la misma bacterias muertas, inactivadas completamente, y la respuesta inmune es más de tipo humoral. Y las vivas atenuadas, que ya son microorganismos vivos que están atenuados en medio de cultivo y que ellos pueden estimular esta enfermedad en forma significativa, como este es el caso de la vacuna SRS en Chile para las intracelulares, y esta respuesta es más de tipo celular, es mediada por células, y aquí es producción de anticuerpos. Toxoides son compuestos tóxicos que han sido inactivados, que causan la enfermedad. Un ejemplo utilizado en seres humanos, la vacuna contra el toxoide tetánico y la que son sus unidades, ¿no? Que es una pequeña porción de los microorganismos que estimulan la respuesta inmune, y ahora se está hablando de vacunas de RNA y otro tipo de cosas que están entrando de manos. Normalmente, ¿cómo trabaja la vacuna de este tipo de bacterinas? Se introduce la vacuna en el pez. Las vacunas son oleosas, son la mayor efectividad, el ayudante es muy importante. Las primeras fueron acuosas, pero la respuesta inmune era más limitada. Y con el uso de ayudantes oleosos, se incrementa, hay un apalancamiento en la respuesta inmunológica. También el antígeno empieza a ser formándose perlita, y esta perlita va a liberar lentamente el antígeno.
que es reconocido por los macrófagos, viene todo el proceso que se conoce de respuesta inmunológica mediado por células T, que presentan el antígeno, luego las helper, y sucesivamente hasta llegar a las células B, que liberan antígenos que nos van a dar una respuesta ante la presencia del patógeno y van a actuar contra él. No voy a entrar en estos detalles. Tenemos una respuesta innata que se activa primeramente y luego la respuesta adquirida. El tiempo de desarrollo para tilapia de la respuesta inmunológica está estimado en 35 días a 28 grados centígrados. Lo pueden sacar por 28 grados centígrados por 35 días, le da las unidades térmicas totales. Pero ¿cómo lo han demostrado? Retando a los animales a los 25, a los 30 días, a los 35 días. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener el mejor pez, puedo tener la mejor intención, la mejor vacuna del mercado y los resultados se me pueden ver totalmente alterados porque tengo otras bacterias, otros patógenos presentes en la granja, porque puedo tener problemas de parásitos, porque puedo tener problemas de manejo y puedo tener problemas de transporte, incluso de nutrición. O sea, como me lo decía un acuicultor, que conocemos mucho, Tobias Román, tienes que tener toda la mesa en orden para que te funcione la vacuna. Porque si no, cualquier pata de la mesa que coges te va a afectar el resultado de la vacuna. Entonces hay que preparar la granja. Otro concepto es que el piscicultor dice, no, yo voy a vacunar, empieza a buscar sus ventanas de vacunación. Yo tengo mi mortalidad en los meses calientes, voy a vacunar nada más a los animales que van a estar expuestos. Entonces ahí estamos perdiendo el concepto de inmunidad poblacional, que es bien conocido y se ha hablado mucho en estos días. Si tenemos uno que otro pez vacunado, vamos a dejar individuos que siguen siendo blanco objetivo del patógeno y esto no va a contribuir a expresar una inmunidad de rebaño o poblacional. Al contrario, si vacunamos masivamente a la población, estos puntos de contagio se van reduciendo y podemos tener mejores resultados en los procesos de vacunación. Cuando se hace una vacunación por primera vez, normalmente se escogen pequeñas unidades. Háganse cuenta que cada punto rojo es una unidad y los resultados de sobrevivencia van a marcar una diferencia entre un 8 y un 12%. Dicen, oye, pero yo me esperaba que la vacuna me diera mucho más. Pero cuando se vacuna masivamente y dejamos 1 o 4 jaulas o 4 estanques sin vacunar, los brotes de mortalidad pueden llegar hasta un 50%. O sea, porque se pierden, se pone más en el individuo, el patógeno se dispara. Entonces, y hay brotes de mortalidad en poblaciones no vacunadas que llegan hasta el 50%. Hay varias formas de vacunar, por inyección, que es intraperitoneal, por inmersión o por baño. Inmersión es, como el nombre lo dice, coloco y saco los peces en un periodo corto de tiempo y logro una inmunización. Es muy usada. Sobre todo cuando tenemos problemas en peces prevacunados o peces muy pequeños, pero el problema de las vacunas de inmersión y de baño es más prolongado, que dejas el antígeno por un tiempo, por mayor tiempo, puede ser horas, a los peces para que haya una mejor entrada del antígeno. Va a depender mucho de la formulación de la vacuna, de la forma que esté o del patógeno. Y en esta forma se adquiere el antígeno para la respuesta inmunológica, pero la respuesta inmunológica es corta, la protección es corta. Y la oral hoy en día es una alternativa vigente, es mucho más fácil aplicarla, pero también el tiempo de protección se está estimando que puede estar entre 4 a 6 meses y las de inmersión en 3 meses. En cuanto a una vacuna de inyección podemos tener 1 año, incluso hasta más en el caso de salmones de protección. Entonces, en cuanto a manejo, es más difícil la de inyección. La mucho más fácil es la oral.
no voy a entrar a explicar todo. Aquí es una secuencia de fotografías de una aplicación de vacuna de inmersión en el año 2006, 2005 en Honduras, en una granja que desapareció con corporación. Estaba yo con el cabello negro todavía, aplicando ahí la vacuna por inmersión. Es muy simple. En unas canastitas se introducen los peces, se toman por el tiempo que se dice, solo hacer peces muy chiquititos, entre 0.3 a 5 gramos, y luego son llevados al sitio donde ellos van a desarrollar su protección. Normalmente se requiere que los peces vacunarlos y mantenerlos en el sitio que no es donde está el reto. O sea, en salmones se hace en las pisciculturas, donde se levantan los small y posteriormente que son llevados a los centros de engorda. Cuando llega al centro de engorda ya el pez va vacunado, que es donde hay el mayor reto de patógenos. Entonces ya el pez va inmunizado. Con tilapia hemos tomado otros riesgos por la misma condición de los sistemas y vacunamos especulando, o trabajando mucho con la salud de los prevacunados a los peces en los mismos sitios de cultivo. Y funciona bastante bien. Pero lo ideal sería vacunarlos antes de llevarlos a los centros de desafío. Estas vacunas orales es muy simple, se agrega el antígeno al alimento, es muy tediosa la preparación, pero muy fácil la aplicación. Y hay que darlas durante varios días seguidos para garantizar que el antígeno llegue a toda la población. Entonces, tiene unos factores de riesgo que hay que precisarlo. Eso también fue en el 2005 en una granja en Centroamérica, donde probamos ese tipo de vacuna oral. Llegamos a la que se estamos aplicando ahorita, que es la intraperitoneal. Esta permite una estimulación mucho más directa con una protección que va más allá de 6 meses, hasta un año. Le digo hasta un año porque es el tiempo que tenemos de tilapia, 11 a 12 meses. Es lo máximo que hemos tenido que esté protegiendo en cultivo. Normalmente son 150, 180 días dependiendo de la línea con que se esté trabajando. Si es una GIF va a crecer mucho más rápido. Si es una propia Madenhome va a crecer mucho más lento. Ya les explicaba que son ayudantes, son oleosas, múltiples antígenos pueden ser inoculados o inyectados al mismo tiempo o se puede hacer coinyección, hacer inyectadoras dobles para hacer coinyección. Para planificar o para empezar un programa de vacunación es vacunar en clúster. O sea, no empezar a vacunar. A veces tenemos planes de entrada a la granja por sectores o a veces nos presionan por biomasa y empezamos a hacer huecos en las fincas que queremos rellenar después y rompemos estos clústeres. La mejor manera es con clúster o grupos de tanques, estanques o jaulas que podamos mantener en sectores específicos de la granja desde el punto de vista término de bioseguridad, para tratamiento, para manejo y para programación de producción y también para vacunación. Los peces, el tamaño mínimo para vacunar es de 15 gramos, pero una tilapia tiene una dispersión alrededor, una desviación típica alrededor de la media de más o menos 25%. Entonces, si tomamos, a mí me pasó la primera vez vacuné, tomamos el peso promedio de 15 gramos y teníamos animalitos de 8 y 10 gramos y animalotes de 20 y tantos gramos. Entonces, algo que hemos aprendido con el granjero es que es mejor vacunar sobre los 25 gramos por el tema de dispersión. Lo segundo que aprendió el granjero es que en las primeras vacunaciones que se hicieron, se empezaban a descartar a todos estos peces pequeños. Y dice, bueno, ¿por qué no seleccionamos? Hoy en día se vacuna con las seleccionadoras en línea. Se selecciona y ya viene el pez seleccionado y se vacuna. Y esto ha ayudado a tener lotes más uniformes. ¿Ok? En Brasil se está vacunando, se están vendiendo ya animales de 50 gramos vacunados y se llevan directamente a las granjas de engorda. Entonces hay centros especializados
que te lo están produciendo vacunado, y eso es un gran avance. Es como cuando compras pollitos bebé vacunados y lo llevas a las crías de traspatio de 1000 pollos o de 2000 pollos que a veces se tienen en el campo, ¿no? Que no son productores industriales. Ahí hay que trabajar en dos sistemas. Por un lado, en la parte azul es aumentar la resistencia de la enfermedad para bajar la presión infecciosa, y por otro lado es reducir la presión infecciosa en el medio. O sea, estamos trabajando con el individuo para que aumente su resistencia y bajar la presión infecciosa en el medio. Entonces, las vacunas es una estrategia parcial, nos ayuda a aumentar la resistencia del pez, pero no lo es todo. Entonces, tenemos que ayudar que esto sea en masa, que sea total la población que está entrando. Entonces, cuando empiezas de cero es más difícil, pero hay que hacerlo en orden. Pero también podemos bajar más, lo que yo les decía, ubicando por clase, por sitio, para poder manejar esto en una forma más sensata, incluso en términos de bioseguridad, y reforzar y apalancar inmunológicamente al pez para que esta vacuna pueda funcionar. En esa forma podemos empezar nosotros a reducir o controlar el patógeno. Esto lo tomé de un mapa satelital, esta foto. Y dibujé más o menos como inicialmente hacen unas pruebas. Vamos a hacerte una pruebita. Entonces te agarran una jaulita que son las verdes que están vacunadas, y te la van dispersando en la granja y te la ponen en los peores sitios para ver si la vacuna es buena. No es la forma adecuada, ¿no? La forma adecuada es empezar en una forma ordenada y hacer clúster vacunado. Y fíjense, si volvemos atrás, tenemos una parte vacunada ya de la granja inicialmente y otra parte no vacunada, y vamos aumentando o disminuyendo esa presión en el ambiente con vacunadas masivas, y a medida que vayamos saliendo vamos incorporando más unidades en forma de clúster hasta lograr la vacunación completa. Entonces hay tres etapas que se distinguen claramente en un proceso de vacunación: prevacunación, vacunación y posvacunación. Tenemos que vacunar animales saludables. Entonces tenemos que tener a un veterinario en la granja, a un profesional de salud. Si no lo tenemos a tiempo completo, tenemos que buscarlo a alguien que conozca de los peces y nos certifique que estos peces estén saludables. Los biólogos somos buenos tomando muestras y haciendo coloraciones, pero hay ciertos tipos de diagnósticos que sí requieren y que son los más importantes, son los que firma el veterinario para que me garantice el tema de salud. Nosotros no vacunamos peces en campo que no tengan un certificado de salud del veterinario de granja. ¿Cómo lo hicimos en Colombia? En Colombia, que no es común esto, tuvimos que habilitar un laboratorio de la doctora Barato, que es tu colega y amiga mutua, Rubén, y por PCR hacíamos para descartar que teníamos TIL y que teníamos, y por diagnósticos en campo sabíamos si teníamos los animales con estreptococos o no, pero también pasábamos por PCR para tener un diagnóstico 72 o 48 horas antes de vacunar. Era una inversión, 30, 60 dólares, pero que nos podía salvar todo el costo de una vacunación de una jaula de 80,000 animales. Son 80,000 dosis. A 5 centavos la dosis, 6 centavos la dosis, pues empiezan a sacar cuentas, ¿no? Entonces, evitar situaciones de estrés. A veces yo puedo haber certificado el lote está bien, pero una condición de estrés, una condición ambiental, me inmunodeprimió los peces, no es aconsejable tomar los peces a vacunar. Vamos a matarlo, lo he hecho. Entonces, hay que evitarlo. Sobre todo cuando hay presiones de que hay que hacerlo, aplicar el producto, que el otro. Esos peces de la foto están muy bonitos, están bastante parejos, son de fotografía, como uno dice, esos peces. Así los queremos para vacunar. He visto en los procesos, en las líneas de vacunación, que colocan los peces que no quieren que vayan en la mesa de vacunación, con deformidades, a veces vienen con aperturas en el opérculo, hay temas de genética, entonces los colocan las muestras para evitar vacunar esos peces que sabemos no van a rendir.
Entonces, el proceso de vacunación es muy sencillo. Tenemos el tanque de origen, podemos tener un tanque de acopio, los peces se mueven tranquilamente con bombas. Pues, entre la sedación y el tanque de acopio podemos tener una clasificadora que faltó acá, podemos clasificar, luego sedar, vacunar y recuperar. En las primeras vacunaciones todo esto se hace manual y estos son trasiegos que aumentan el estrés en los peces. Lo que hemos logrado en granja es que todo esto se reduzca quizás a una toma de animales en un sitio y ya, y que pueda pasar en forma mecánica el proceso de vacunación. Una mesa de vacunación debe tener un acabado uniforme. No sé si logran ver acá porque clarifiqué bastante la fotografía. Aquí está el tanque de anestesia, donde los peces no son tocados manualmente, sino por un motor los va colocando en la mesa. Esta es una mesa de vacunación salmonera. Por el atuendo de las vacunadoras sé que es clima frío. En climas cálidos no nos vestimos así. Esto es una de las primeras fotos bastante históricas de vacunación. Yo la uso mucho. En aquel entonces el gerente general me autorizó ponerla de esa granja. Y empezamos con clasificadores, pueden ver la logística, los tanques de sedación, líneas de aire, 2 mesas de vacunación, un supervisor de vacunación, y aquí vacunando, y el biológico colocado en estas hieleras para mantener el biológico a temperatura aceptable, porque, y es una pregunta que hacen, ¿cuál es la temperatura adecuada? Ahorita lo vamos a ver de vacunación cuando hable de líneas de frío. Evitar el estrés, los animales no pueden ser aglomerados por mucho tiempo. Aquí hay algo que al César lo que es el César. Hay que confiarse mucho de la persona que maneja los peces y el de las vacunas, limítese a vacunarlos. Porque si el que conoce los peces sabe cuánto tiempo lo puede mantener, no hay una receta específica. Él sabe cuándo los peces se le están en falla de oxígeno, se le están estresando y qué cantidad de biomasa pueden mover y en qué tiempo lo pueden mover. La sedación de los peces, hay varios anestésicos en el mercado. Está Aqueous, que es un derivado de eugenol. Está aceite de clavo, que se usa mucho hoy en día en todos lados. Y tricaína. A mí me encanta tricaína. Se manejan mejor los peces. Aceite de clavo funciona, pero puede tener un efecto abrasivo en el epitelio branquial de los peces. Hay que manejarlo con mucho cuidado. También la parte de los vapores golpean un poco a los anestesistas. Los anestesistas es una posición que el obrero que le encanta la toma y no la quiere soltar y él mismo se titula como anestesista de peces. Y es la persona que pone el ritmo de la vacunación. Tiene que ser una persona bien despierta, normalmente. Este número sí se los digo, que aproximadamente un buen vacunador puede mover 75 peces en un minuto. No me lo creen. Multipliquen 60 por 60, son 360 en una hora. ¿Sí? Pueden estar vacunando 1000 peces por hora. ¿Sí? Ahí vamos a ver los números. 800 peces por hora pueden estar vacunando. Dependiendo, pero 75 peces por minuto es un buen promedio, ¿no? 5 vacunadores, 75 peces en un minuto. 5 vacunadores, estaba leyendo mal. Y la renovación de anestésico cada media hora se desactiva porque estamos incorporando agua y por otro lado el mucus también de los peces. Y normalmente como medida de prevención usamos, se recomienda usar sal a 3 partes por 1000 a 5 partes por 1000 de salinidad. Ayuda mucho en la mesa de vacunación y en agua de sedación. Estas son las jeringas comúnmente usadas, son derivadas de la industria avícola y porcina, adaptadas para peces.
Casey es una marca, esta es una Casey primitiva de doble cañón. Esta es una Socores mucho más moderna. Este es otro tipo de vacuna ya que, más compacta, que permite entrada de 2 mangueras. O sea, yo puedo tener 2 biológicos aplicados al mismo tiempo con un solo pinchazo. O un solo pinchazo, un biológico con varios antígenos. Entonces puedo hacer combinaciones. La elección de la aguja es muy simple. Vienen por medidas. El bisel, esto que está acá, la altura del bisel, de aquí a aquí, donde empieza el bisel, no debe sobrepasar 1 milímetro dentro del pez. Es al ojo. Porque si se ponen a medirlo y se hacen las calibraciones de aguja antes de empezar el proceso de vacunación. Si lo hacemos, usamos agujas muy cortas, podemos vacunar intramuscularmente y ocasionar un acceso que se me puede desencadenar un problema de infección. O podemos parcialmente colocar la vacuna dentro del pez y tener mucho reflujo. Ok, si esto es más de 2 milímetros, corremos el riesgo de insertar órganos y tener lesiones de este tipo, como estamos viendo acá. Ok, aquí agarramos parte de trato digestivo y aquí hay un punto de sangre, ¿no? Esto blanco que están viendo aquí es vacuna, que fue un pez vacunado. Se hacen controles durante la vacunación del punto de vacunación. En tilapia es el punto medio, ¿ok? Sobre la línea media del pez, el punto medio entre las aletas pélvicas. El mero medio, para decirlo en algo mexicano acá, ¿no? Estas zonas pélvicas, el mero medio. Muchos se van y toman este huesecito acá como referencia y colocan el disparo acá para tener una guía. Pero aquí está mucho mejor el disparo, en esta zona que está acá. Se puede apreciar una tilapia aquí bastante tenue y el ángulo de vacunación es 90 grados, no se recomienda 45 grados. 45 grados tengo riesgo de subvacunar, de dejar líquido afuera o no colocarlo completamente dentro del pez. Esta guía que está acá es un protector para el vacunador, no es para guiar el disparo. Esta horquilla es para proteger que haya autovacunación. Ocurre muy frecuente. Y el primer día que se va a vacunar en una granja, siempre hay 2 señores que por ahí quieren probar a ver si la aguja pincha y uno lo que oye es el grito, ¿no? Es como una tentación maquiavélica, sería, o sadomasoquista, que tocar a ver si la aguja puya. Pero pasa. Y muchas veces la persona cuando se le prevé, porque el tema siempre de medicina, de estos casos, el producto de salud, es que se reportan casos adversos. Y hay un caso que ocurrió y siempre se reporta un par de casos que han ocurrido en Europa, que es que se han inoculado o se han inyectado en articulaciones y el operario no se cuidó. La articulación no fue limpiada, no fue desinfectada, no se hizo un seguimiento y perdió un apéndice. Entonces, cuando uno le echa este cuento al operario, se asustan, pero tiene que decirlo cuáles son los riesgos. Otro tema es que puede ocurrir inflamación. Entonces, hay que distinguir si fue un pinchazo o si fue una inyección. Si es pinchazo, tiene que ser atendido. Puede ser atendido en el sitio de vacunación y observar a la persona, retirarla y observar si tiene inflamación. Si no, hay que remitirlo al médico. Si hubo inyección y agarró articulación, hay que derivarlo inmediatamente al médico. Cadena de frío, muy importante, es un biológico. Hay que mantenerlo entre 2 a 8 grados Celsius. El producto de llevarse el frío al campo hay que llevarlos en cooler o en termos. No debe congelarse, destruir los antígenos. El vial que se abre debe ser usado en su totalidad el mismo día. Esto es una pelea porque un frasco de vacuna puede estar costando
Si mal no equivoco, son $137 por ahí. Entonces, si sobra algo, la gente lo quiere guardar al día siguiente. No, no es recomendable. Eliminar productos sobrantes y envases, bajo los criterios de disposición de productos biológicos que debe tener la granja. Ahí se hace rastreabilidad de la temperatura con los loggers data logger de temperatura. Por ejemplo, aquí hubo una subida y luego se ve cuánto fue la temperatura promedio. La temperatura promedio de este embarque fue de 7.3 grados centígrados y se llevan al campo en coolers. Y siempre preguntan, bueno, ¿cuál es la temperatura máxima? Si el pez le da frío, los peces son poquilotermos. La temperatura biológica no debe pasar de 20 grados en campo. Es donde están las pruebas de estabilidad. Y el vial debe tratar de ser usado en 4 horas. ¿Ok? Esto ya lo hablamos, lo de autoinyección. Aquí están los valores. Es real. Se pueden vacunar entre 8.000 a 10.000 peces vacunador día. A un promedio de aproximadamente 1.000 peces por hora. Lo hemos calibrado. A mí me gustan más los vacunadores cuando están en un promedio de 800 peces por hora. Porque los de 1.000 horas corren mucho y a veces la vacunación no es buena. Entonces hay muchos peces lacerados, muchos peces con puntos rojos. Una aguja me aguanta para 1.200, 1.500 peces en el caso de tilapia. Y en cuanto a posvacunación, hay que medir, en principio se mide que es la seguridad de la vacuna, que no tengamos ningún efecto adverso durante los primeros 21 días. Y si tenemos un problema de mortalidad, en esos 21 días tenemos que discernir mediante técnica de diagnóstico si es debido a la vacuna o otra situación anormal en la granja. Recuérdense que hay un porcentaje de mortalidad por siembra. ¿Ok? Y la eficacia la vamos a medir por la diferencia entre las causas de mortalidad y el diagnóstico cuando no tenemos comparación, o contra controles cuando tenemos comparación y estamos testeando la vacuna en campo. Porque podemos tener un brote de mortalidad que no es atribuible al patógeno contra el cual estamos vacunando. Eso es muy importante. La vacuna no protege en 100%, tiene un RPS que debe estar por encima del 60%. La inducción a raciones locales es otro punto que se ve como evaluación post vacunación, y los parámetros zootécnicos son muy importantes. El RPS, o el factor de protección, porcentaje de protección relativa, es una relación entre la mortalidad de los peces afectados por el patógeno sobre los que no están afectados por el patógeno. O entre peces vacunados y peces no vacunados, pues podríamos sacarlo. Este porcentaje es de protección relativa. Adherencia no es un tema en tilapia, como lo es en salmones. Aquí pueden ver una brida, esta adherencia que está acá. Normalmente vamos a encontrar esta, que este es un grado 1, que me está insertando parte de acá de tejido conectivo con la pared del celoma, y está por el punto de donde entra la aguja. Ahí vamos a tener una adherencia. Van desapareciendo a medida que el pez va aumentando de tamaño. Aquí tenemos una bastante harina, aquí está la adherencia. Insisto, no es un caso, no se afecta para nada lo que es filete. Esta es la zona del filete. ¿Ok? Zona del filete. Y estas son las perlitas de vacunas, que también las usamos como un factor de evaluación. Aquí se está viendo una adherencia al final. ¿Ok? Y estas perlitas de vacunas las podemos mantener hasta el final del ciclo. Ellas están liberando antígenos y extendiendo la respuesta inmunológica del pez. También hay melanosis, que es muy poca. Aquí está un caso de melanosis a nivel de hígado. Y es muy poca en comparación con otros peces. Yo les voy a mostrar una foto de salmones, donde sí es un tema. Aquí no hay adherencia, aquí ya hay algo de adherencia, en grado 1, en salmones.
Aquí vemos, fíjense dónde está la altura del filete, por eso que las adherencias en salmón es un tema. Y aquí hay melanosis, y esta melanosis puede estar, aquí hay melanosis en salmón, y esto daña el filete. Esto daña el filete, es causal de rechazo. Y eso ha sido un tema muy fuerte en la industria del salmón, que hoy, gracias a Dios, está bastante controlado, ¿no? Lo otro es las gráficas. Tenemos que graficar, sobre todo cuando estamos llevando pruebas para testeando estos productos nuevos en campo. Y se recomienda llevar mortalidad acumulada y registro de mortalidad diaria. Son muy importantes. Aquí podemos ver la roja, pez no vacunado, y la azul, pez vacunado. Aquí vemos esta acumulada. Ven que hay una diferencia bastante notable. Aquí hay una tendencia de la curva y vemos que tanto hay brote, se eleva la mortalidad en los peces vacunados, pero nunca a nivel de los peces no vacunados. Y cuando hacemos la tendencia de la curva tenemos dos campos. Esta es una normal y esta es una normal bastante atenuada, o sea que es un brote totalmente bacteriano. Y esto se confirma con la presencia del patógeno o no en peces vacunados y controles, para ver que la vacuna fue eficaz. Esto es un brote de mortalidad bastante espectacular, donde aquí están peces vacunados y peces no vacunados. Fíjense la diferencia que hay entre peces. Acá podemos ver que los peces vacunados, no vacunados, entre un 40-50% de mortalidad, y peces vacunados entre un 8 a un 15% de mortalidad. Sí protegió la vacuna. Estas son pruebas con Tilavaz S3, o sea, Tilavaz es un portafolio de vacunas de virba. Es una trivalente que protege contra 1B, 1A3, usada en Asia. Y no sé si logran ver el color verde. A la izquierda tenemos los peces vacunados, la mortalidad, y los peces controles. ¿Ok? Peces vacunados más baja, peces controles más alta, y sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una parte final del ciclo, donde en la estación de lluvia tuvimos una pérdida de peces significativa en ambos grupos por igual. Cuando es por igual por ambos grupos y no se evidencia que es por el patógeno contra el cual estamos vacunando, podemos decir que aquí no hubo un problema de eficacia de vacuna, pero tenemos que tener veterinario o la persona que nos haga el diagnóstico. ¿Ok? Y sin embargo, con esto, en una prueba que se repitió, tuvimos por lo menos un 5% menos de ingesta de alimentos, o sea que una mejor tasa de conversión en los peces vacunados, una mejor sobrevivencia en los peces vacunados, 94 contra 89% contra el control. El RPS aquí fue bajo, 45, pero protegió porque hubo el tema de mortalidad posterior, y en la cosecha hubo más biomasa. Y algo que es que en estos países se paga el tamaño del pez, y al tener una mejor distribución, unos peces más compactos, una cosecha más uniforme, se recibió un mejor ingreso por tema de pez. Entonces hubo $1.500 más por cada jaula entre los vacunados y no vacunados, ¿no? Aquí tuvimos casi 24.000 kilos y aquí 22.000 kilos, 1.500 kilos justificaron el tema de vacunación. Esto es un ejercicio hecho con números yo lo dolaricé, pero lo que quiero mostrarles es que esto es real, estos son números reales, un 87% contra un 60% de sobrevivencia en Colombia. Y con los precios de venta, el costo de vacunadores, más o menos sale entre vacuna y vacunador, entre 5 o 6 dólares. El costo de la vacuna, que no está aplicando para acá, y el costo de la mortalidad, porque se valoriza. Yo valorizo la mortalidad, valorizo esa biomasa. ¿Cuánto es el costo de esa biomasa? Y tengo el ingreso neto y tengo un ROI de un 18%, pero tuve una diferencia de $17.000 a favor. Sin embargo, es rentable para 60%, con 1,4 puntos por ciento, pero ellos no vacunaron. Lo que quiere decir es que
si al productor le sigue siendo rentable con 60% de mortalidad, el piscicultor es muy difícil que cambiarlo a vacunar hasta que le demuestre que puede tener mejor números. El punto de equilibrio para tilapia negra empieza, ya alcanzas equilibrio con 10% de sobrevivencia para esos costos en ese mercado. Y hay mejor ganancia de conversión. Hay menos costo de mortalidad y el costo de la vacunación es básicamente fijo. Si no hay parámetros ambientales, no podemos estar bien. Yo tengo un par de videos, no sé si logre pasarlo. Vamos a ver si me lleva para mostrar un proceso de vacunación. ¿Se está viendo el video, Rubén? No, Mario, fíjate que está, lo que pasa es que es otra pantalla. Tal Ah, vez si le pones volver a compartir y compartir esa pantalla de YouTube. eso lo voy a hacer. Vamos a ver si lo logro hacer. ¿Ahora? A ver, vamos a ver. Sí, ahí está YouTube. Ok, hay un ruido infernal, no lo voy a poner. Esta es una máquina automática Roxy, Si quieres danesa. ponerla desde el principio, no sé si Sí, puedo. para que Esta es la... una máquina de vacunación en Ghana, bastante sencilla de armar en campo. Aquí están seleccionando y colocando la tilapia. Ok, si quieren oír el ruido. Y la máquina va vacunando, vacuna lateralmente. Y estas máquinas, con toda la tecnología que hay ahora digital, te cuenta, fíjense que estamos viendo, es mecanizado por completo. Lo que hace el operador es colocar el pez, ¿no? Es colocar el pez. Pero ya están sedados, entonces hay menos estrés con el pez. Y ahí está la máquina, y la máquina puede ir contabilizando y hasta midiendo el pez. Y aquí está la parte de la inyectadora, la pueden ver accionando mecánicamente, y hay 4 inyectadoras simultáneas. O sea, hay máquinas en salmón que el pez no lo tocan, los operadores, y te toman fotografía uno por uno y te lo orienta que sea la posición, que son las sacadas, más con que cuestan como $350,000, ¿no? Y la industria de salmón las tiene, pero en tilapia ya esto es hay que llevarlo a amortizar a 2 o 3 años más o menos una máquina de esta, para los costos de producción de tilapia. Hay otro que es bien bonito. Eh, Vamos a ver. Vamos a ver, tengo que ubicarlo. Si no lo veo, tengo que volverme a salir. ¿No lo ves, no? No, ¿Lo Mario, ves o no? hay que compartir la pantalla de YouTube. Ok, este es un video que está en francés, pero tiene subtítulos en inglés. Fue filmado en Ghana por Itio, por la empresa de la cual tenemos el portafolio. Lo hizo uno de los técnicos, un video bastante bonito de unos 5 minutos. ¿Tenemos tiempo, no, Rubén? Sí, suficiente. Sería,
Ok, ya la parte que viene es la parte social. Yo creo que lo que viene ya es la parte social que se está haciendo, que donde diseño la plataforma para clasificación. Prefiero invertir el tiempo en preguntas. Gracias, Mario. Bueno, pues es tiempo de que hagamos algunas preguntas para Mario. No sé si alguien quisiera activar su micrófono, discutir algo con el doctor, sin ningún problema. Si no pueden abrir su micrófono, me dicen, por lo mejor está aquí bloqueado. No, sí pueden. O si quieren escribir una pregunta en el chat, pues con mucho gusto se la hacemos a Mario. Yo tengo una pregunta, Mario, de inicio. A ver si se animan los demás. Bueno, ya ves que se habla mucho de lo que es la vacunación en masa, ¿no? Tratar de vacunar, pues, la mayor parte de la población. Sí, creo que por ahí tienes un gráfico donde se nota muy bien el riesgo que puede tener para esta enfermedad, hablando específicamente en estreptococosis. Usualmente el riesgo es térmico, ¿no? Hay lugares donde la temperatura, pues, a lo mejor se mantiene alta por mucho tiempo. Hay lugares donde esto puede ser muy fluctuante, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, de octubre a enero, pues es un clima un poco más frío y de repente en esos casos, pues la estreptococosis desaparece totalmente, ¿no? De la granja. En este concepto de vacunación en masa se contempla la vacunación en masa en todo este periodo también. Sí. Y en casos, aquí va la pregunta, si bueno, comprendo que eh, el riesgo, bueno, la efectividad de la vacuna va a estar, creo yo, directamente proporcional o el efecto al riesgo, ¿no? Si yo tengo un riesgo muy alto, pues la eficacia de la vacunación va a ser muy buena, los rendimientos, los retornos a la inversión van a ser muy buenos, pero si mi riesgo es muy bajo, si mi mortalidad es muy baja, si no hay curvas de mortalidad asociadas, ¿qué pasaría ahí con el retorno a la inversión? O sea, ¿realmente sería costeable yo como productor vacunar en esos periodos? Es muy buena la pregunta porque es una de las primeras trabas que empieza el productor. Y está el caso de esto que yo mostraba la gráfica de noviembre. En esa granja se decía que no había brotes en noviembre. Y tuvimos ese brote. Tuvimos ese brote. Y, y básicamente empezó el tema era porque, y te voy a contar el inicio y luego te cuento otro. Era que empezaban a proteger para el periodo de alta temperatura y veían que habían unos peces como que, oye, pero ¿qué pasa? Que terminé el periodo, pero hay unos peces que se me están quedando o me tiene un repunte para septiembre y fueron extendiendo hasta que vieron que protegían más. Sí es verdad que tenían una época que llaman la época tranquila, que no marca una diferencia muy alta en cuanto a sobrevivencia, pero había una mejor condición de salud de los peces en términos de rendimiento. Y eso también se dio en Brasil. Paralelamente, que era que cuando en Brasil hay un tema de comercialización que lo llaman los atacadistas. Atacadista es el que va a retirarte el pescado a la granja. Entonces, pero te quieren un tamaño que sea entre 750 y 800 gramos. No queden los pequeños. Se dieron cuenta que los peces vacunados eran más uniformes en tamaños y menos peces eh, portadores asintomáticos, estos que están retardados, que no crecen. Eso ayudó. Por otro lado, cuando corrí una prueba con otra gente en Colombia, lo corrimos en una granja se llama, eh, se me fue el nombre ahorita. Está ubicada en el Magdalena Alto, en Magdalena Alto no, en la zona de Medellín, en Río Lindo, ¿ok? Y la temperatura promedio era de 26 a 27 grados en esa granja. Teníamos temor
que no tener un brote agudo de mortalidad. Pero la granja tenía un patrón de comportamiento diario, que es que en la mañana empezaba fresco, al mediodía calentaba y volvía a bajar la temperatura. Y parece mentira que esto dio brotes, no con una intensidad como este brote agudo que yo mostraba, pero fue lo suficiente para justificar la inversión de la vacuna y para poder sustentar la aprobación de la vacuna en ese país. Fue una prueba de librito de que ve los grupos y que no solo porque el patógeno está presente en el medio y a tener otros factores detonantes como es la presión por densidad. Acuérdate que estamos hablando que tiene un factor de riesgo de medio kilo por metro cúbico. Aquí estábamos trabajando ya cosechando 40 kilogramos de pez por metro cúbico. Entonces tienes un factor de presión ambiental muy alto, de medio ambiente y condiciones. Y esto también te desencadenaba el patógeno. No es un brote tan agudo, pero sí te ocasiona lo suficientemente mortalidad para hacerlo. Esa curva de punto de equilibrio está hecha en una granja que metió unas jaulas para probar la vacuna y le dio 87% de sobrevivencia contra 60%. Entonces te marcaba una diferencia bastante notable y vacunando todo el año. Normalmente el primero que se convence de vacunar todo el año toda la población es el productor. No sé si responde tú. Sí, gracias, Mario. Mira, aquí tenemos una pregunta de Maximiliano Ruiz. Muchas gracias. Tengo una duda. ¿De Streptococcus agalactiae 1, 2 y 3 puede llegar a cambiar el isotipo de la bacteria? No, son tres, pero puedo alargar un poquito la respuesta. Son tres serotipos. 1, 2 y 3 los que conocemos hasta ahora, que se han identificado en campo. Pero puede un serotipo tener factores de virulencia diferentes a otro serotipo. Y es cuando ves qué tan cerca, por ejemplo, una vacuna que es muy efectiva de una casa comercial, no voy a nombrar cuál, en las Américas fue aislada en Indonesia para serotipo 1B. Pero es bastante próxima al genotipo. Estamos hablando de Streptococcus galactiae serotipo 1B, ambas, pero genéticamente están bastante próximas a las dos. Y la vacuna es efectiva para estimular la respuesta inmunológica y proteger contra el patógeno. Pero no va a depender mucho de la área geográfica. Y sí hemos encontrado que, por ejemplo, para 1A puede haber un factor de virulencia en un tipo de 1A diferente a otro de uno tipo B. Que eso lo miden genéticamente los factores de virulencia. Gracias, Mario. También de Maximiliano, otra pregunta. ¿Se hacen estudios epidemiológicos y qué cepas bacterianas se tienen? Oye, nosotros no somos epidemiólogos, las casas farmacéuticas. No somos epidemiólogos. Vamos y levantamos la información sobre las situaciones que vemos en la industria en un momento dado, y nos apoyamos con ya la academia, lo que ha hecho, y vemos cómo están las situaciones. Y hemos hecho muestreo en granjas con problemas, donde hay brotes de enfermedad. Y te puedo asegurar que los ceparios de estas casas farmacéuticas con las cuales he trabajado son de primera. No te estoy diciendo que una mejor que la otra. Donde por lo menos en la primera que trabajé tenían más de 1000 aislados de Streptococcus de diferentes áreas geográficas, el banco de cepa. La segunda iba por el mismo camino y se mantienen, se cuidan y se van aislando. Básicamente, todos estos serotipos los tienen. Cuando son interesantes, que ellos consideran interesantes, los guardan y los van llevando. Es una forma de trabajar la parte de salud animal. Eso te ayuda a entender también cómo son los procesos en cada región y en cada granja. Por ejemplo, te ayuda a entender el patrón de temperatura y de brotes en Brasil es diferente en Centroamérica,
porque el verano en Brasil es completamente diferente, es en diciembre. Y el verano o las temperaturas calientes en las zonas tropicales de Centroamérica empiezan en marzo, abril. Entonces los brotes son diferentes en diferentes épocas del año. Pero sí se guardan, y esto ayuda por lo menos a conocer la incidencia de los patógenos en cada granja. Sí, aquí quiero aportar un poquito. Yo creo que uno de los temas, en el caso de México, pues sí hay algunos reportes, ¿no? Donde hay algunas cepas y todo, pero yo creo que falta mucho la cultura de enviar muestras a los laboratorios, ¿no? Muchas veces, pues, siempre, no sé, creo que lo comentaba en la conferencia pasada, siempre quiero vacunar con lo que vacuna mi vecino, ¿no? Y ni siquiera sé qué tiene mi vecino. Entonces, es importante, sin duda, pues, mandar muestras y esa información científica se va a ir generando poco a poco, ¿no? Así como ustedes, Mario, que tienen la oportunidad de estar en muchas granjas, en tomar muestras, en enviarlas a sus centros de diagnóstico, pues, ciertamente participan de cierta manera en la parte epidemiológica, ¿no? Pero pues sí se necesitan estudios específicos. De eso es un tema, la investigación en la acuicultura en mundial y sobre todo en México es un tema que necesita pues mejorar mucho, ¿no? Pregunta Marilú Montero, en unidades acuícolas de baja producción, ¿qué se recomienda más? ¿La vacunación por inmersión o por alimento o la vacunación manual? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando se recomienda inmersión es que tienes un problema en peces prevacunados. O sea que tu patología, tu problema de patología, algo que estamos viendo con el Streptococcus 1A, es que se nos manifiesta en peces prevacunados, en peces chicos. Entonces ahí llegarle con una intraperitoneal es difícil, porque se está manifestando en peces muy chicos. Ahí se merita una vacuna de inmersión. No hay ahorita desarrollos en el mercado de vacunas de inmersión para estos tipos de serotipos. En este momento no lo hay en el mercado de ninguna de las casas farmacéuticas. Hay en el pipeline proyectos de desarrollo de vacunas orales para pequeños productores. Es una oportunidad de mercado, vacunas orales y de inversión para pequeños productores, y es un nicho que se está viendo con cuidado. Se está viendo con mucho cuidado porque también pueden ser estrategias en países que son tan complicados como Brasil, que quizás parte de las vacunaciones tengan que hacerse con vacunas orales y parte combinar con vacunas multiantigénicas. Hay otro tema, hay interacción entre antígenos. No, es un tema que también se está viendo ahorita, que puede haber que en una misma fórmula vacinal puedas tener una interacción entre un antígeno serotipo 1A y 1B. O sea, que salga perjudicado más el A y favorezca más el B, porque no se manifiesta la respuesta inmunológica en el P a plenitud para los dos antígenos. Eso ya se ha visto en campo y se está trabajando fuertemente para corregirlo. Entonces, es un mundo que está empezando, donde el foco, como todas estas industrias, siempre es donde consigues las mayores oportunidades de donde están los emprendedores, donde están los innovadores de tecnología que no necesariamente son los grandes. Ahora recordé el nombre, Agropecuaria El Rosario, Piscícola El Rosario en Colombia. De esta granja, que es una granja de 2.000 toneladas, hizo la prueba, vacunó, pero luego la granja la vendieron y la cerraron por otro tema financiero. Pero para ello era muy recomendable vacunar. Para un productor de unas 50 toneladas de producción al año, va a ser muy cuesta arriba una vacunación intraperitoneal. Porque si la vacuna no es bien ejecutada, no va a ser eficaz. Y es uno de los temas que se ha visto en el mercado, que necesita mucho acompañamiento la vacunación. Si no tiene acompañamiento, es un fracaso. Es un fracaso. Y normalmente en estas granjas grandes tienen personal dedicado exclusivamente a vacunación. En Colombia tuvimos que implementar vacunadores, entrenarlos, reclutarlos en el campo, generarles el empleo.
y ponerlos a trabajar. Y ya gracias a Dios, yo no estoy con esta empresa ahorita, dejamos ya hay dos grupos de vacunadores con vida propia y eso me alegra mucho porque fueron muchachos y personas tomados y formados en curso por un convenio de cooperación con el gobierno de Noruega y me tocó llevarlo y fue muy productivo. Y algo habrá que hacer en estos países que son muy fragmentados como México, porque sácate al grande. Luego tienes los medianos que no son muy grandes en México y luego tienes los pequeños. Entonces, entre los grandes, entre el grande y el mediano llegan a 40.000 toneladas. Hay 20.000 toneladas dispersas en casi 4.000 productores de tilapia. Porque ustedes no producen 90.000 toneladas de tilapia. Ustedes pescan 30.000 toneladas y producen cultivadas 60.000. Es diferente. Muchas gracias, Mario. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta ya para dar término a esta conferencia? Yo sí te voy a hacer otra, aprovechando que estés aquí, que tengo mucho que no. Ah, ¿alguien por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Solkin Russell. Es súper interesante la cuestión de la vacunación, sobre todo hablando del tema de México. México tiene un rezago enorme en lo que es producción agrícola, pero sin embargo es importante, los comentaba, sí se pesca mucho, ¿no? De lo que es empresas y esto, pero sin embargo eso también parte de una producción de las hatcheries y estas hatcheries sí deberían de estar incluidas en un proceso, en un programa de vacunación, que al final del día hay una mortalidad. Y lo que se produce, esas otras 30.000 que quisiéramos que fueran varias granjas, la verdad se distribuyen unas cuantas, no son muy pocas las unidades de producción intensiva en México. Sin embargo, lo importante aquí es cómo estamos, y si me pudieran ustedes apoyar, yo de farmacocinética sé muy poco, soy ingeniero de producción agrícola, pero ¿cómo estamos en la situación de la cuestión legislativa en México para dar un paso hacia adelante? En México, si no te obligan a hacerlo, prácticamente no lo vas a hacer. El productor, si le llega, oye, que sabes qué, que necesitas vacunar, no. Necesitas obligarlo prácticamente y es duro, pero necesitas decirle, tienes que hacerlo por legislación, por ley, y a lo mejor alguno que otro se convencerá que es bueno o que porque tenga un valor plus en el mercado, etcétera, etcétera, podrá hacerlo por iniciativa propia. Y nos falta un camino enorme por recorrer eso. Sí, retomo la pregunta, es cómo estamos, Senacica es el que está en este caso inmerso en la cuestión de la legislación un poco, pero es la policía sin autoridad, aunque quisiéramos que fuera más. ¿Cómo estamos en la cuestión legislativa en México? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Qué tan lejos y qué tan viable puede ser que sea esto una realidad? Es decir, que tú tengas que vacunar, como lo es en pollo, como es en producciones porcinas, que el animal tiene que estar vacunado sí o sí, si no, no sale de la incubadora o de la maternidad. Yo honestamente desconozco cómo son las políticas de México, no puedo opinar. Lo que les puedo comentar son casos que he visto de por qué se llega a vacunar. En el caso de Brasil se llega a vacunar precisamente porque la presión de mortalidad era tan alta que ya el negocio no era rentable. En Colombia tuvimos un tema de vacunar porque ¿qué es lo que hacía el productor colombiano? El productor colombiano, el costo de la Levin era muy barato y metía más biomasa. O sea, se me mueren afuera, se me mueren por extracto, pero meto más biomasa abajo. Entonces es un término de biomasa y es una cuestión de costo y biomasa que estoy metiendo. Cuando les pega el til, ya el alevín no era regalado. O sea, nunca fue regalado, tenía un costo, pero era un costo ínfimo, despreciable. Entonces ya el alevín les costaba mucho dinero. Entonces tenían que salvar alevín y salvar biomasa. Ya había una necesidad de sobrevivencia del propio negocio. Y Colombia siempre ha sido muy ágil como exportador de todo. Flores, café, de todo. No solamente está exportando filetes, es el segundo proveedor de Estados Unidos de filete fresco y ahorita en volumen es el primero, el mes pasado quedó porque está exportando tilapia roja entera a los Estados Unidos.
Empezó en la costa este, ya por la costa centro, y ya está en la costa este, con tilapia roja entera, más filete de la gris. Y ahora que tienen sus certificaciones, y ahora que tienen sus regulaciones, porque tuvieron que entrar en un programa de certificación para exportar. Entonces, ahí fue el productor que fue detrás del gobierno para que el gobierno los ayudara a normalizarse. La necesidad vino al revés. Y en los países nórdicos vino al revés. Primero empezó la producción, llegó a un nivel y luego se reguló. Y no es que sean más transparentes que nosotros, sino que atienden más a la ley. Y en Chile fue igual. Chile empezó a regularse fuertemente a partir del ISA, que casi le acaba la industria. Entonces, hay una normativa que obligan y regulan por sí porque sí. Sí porque sí. O sea, o lo cumples o no lo cumples. Incluso yo he he podido interactuar en las dos industrias. He estado compartiendo en esa zona. Y, por ejemplo, tienes limitaciones de incidencia del cálico, el piojo de mar, o sea, tantas unidades por hembra, ya te cierran el barrio, ¿no? Te cierran el sitio donde está de cultivo, ya no puedes volver a sembrarte hasta que la zona se sanee. Y se siembran y van zonas a descanso. Entonces hay una regulación y administración de ese tipo. Son industrias maduras, son industrias mucho más maduras y los costos de producción lo pagan. Un costo de producción de un kilo de salmón está en $3, $3.20, y lo puedes vender a $7, $8. Lo estás vendiendo, el kilo. Entonces hay una alta rentabilidad con el salmón. Eso ha ayudado. Hay que trabajar mucho en bioseguridad. Se pueden vacunar los reproductores para proteger los pies de cría. No tiene sentido vacunar al que va a sembrarse en lagos. No, es una pesca repoblacional. El lago per se, si no hay una presión adicional, el reto no debería ser tan alto. Si los confinos, sí. Si siembro animales saludables en un tamaño adecuado, su tasa de posibilidad de sobrevivencia sea mucho mayor. Porque a veces sembramos sin saber si el predador abajo está esperando, ¿no? El predador les cayó un buen bocadillo, ¿no? Y se comió toda la siembra. Suele pasar. Aquí, Mario, aprovechando la pregunta, recuerdo las limitaciones que Senacica por ahí les puso en algún momento en otra casa donde estabas tú para meter una vacuna, porque ¿qué te decían? ¿Que no había la enfermedad? ¿O qué? No, en el caso, a principio sí. A principio sí, nos decían que no estaba registrada, pero un buen biólogo del Senacica dijo, no, sí está registrada, está documentada, y él mismo afloró la resolución. En ese momento hubo una apertura, pero los procesos eran muy lentos porque no había una legislación para, primero para productos de acuaculturas, sino la legislación era que tenías que tener registrado el almacén de acuacultura. Después se implementó una legislación y lo biológico era como un punto que estaba descolgado. Mi última experiencia con el Senacica fue en el año 2019, donde la empresa para la cual trabajaba, Senacica, hizo la prueba de contestación en una estación de cuarentena que está ubicada cerca de las pirámides de Teotihuacán, no sé cómo se llama la zona. Yo visité las instalaciones, están de primer orden, no tienen nada que envidiar a estos países de primer mundo, estas instalaciones de cuarentena, profesionales muy capacitados. Ellos hicieron la prueba de contestación y tuvimos el registro en un año, desde que se introdujo la documentación hasta que se nos otorgó la licencia. Un año exacto. Un año exacto fue lo que tardaron para otorgar la licencia de la vacuna. Y con un déficit de funcionarios por la reducción del tamaño del Estado, que eso sí nos lo dijeron.
pero fue una buena experiencia, no sé en día cómo está, pero hace un tiempo atrás sí nos dijeron que en primer lugar no había reportado el patógeno. No se había reportado el patógeno. Sí, ahorita, bueno, ingeniero, también, ingeniero Rosell, acá el tema de la legislación es realmente un tema muy deficiente todavía en la acuicultura. Hacen falta muchas cosas por hacer. Se están haciendo ya esfuerzos. Hay gente en la acuicultura metidos en la parte del CONASA. Hay algunas otras personas que no sé si conoce este grupo que se formó el año pasado del CICIBAP. Es un comité de especialistas en organismos acuáticos. La idea de este comité justamente es pues, impulsar un poco esta parte, ¿no? De hecho, la siguiente ponencia, no sé si es la siguiente o en 2 semanas más, está la doctora Rosario, que ella es la presidenta de esta asociación. Entonces podemos platicar un poco de esto con ella. Ella va a hablar de la cuestión de buenas prácticas acuícolas. Pero sí se están haciendo esfuerzos. Lamentablemente, pues sí hay mucha deficiencia tanto en los comités de sanidad acuícola. Un ejemplo, yo cuando inicié con mi servicio de diagnóstico, empecé, pues dije, bueno, vamos a contactar con los comités de sanidad acuícola y con muchísimo gusto, yo con mi experiencia en histopatología y en necropsias en tilapias, pues los puedo apoyar en algún problema que tengan, ¿no? Pero sin embargo, realmente no hubo ninguna respuesta. Ningún comité de sanidad acuícola, cuando yo envié correos, porque pedí la lista de correos de los comités, desafortunadamente y tristemente, ninguno de los del comité ni siquiera me contestaron recibido, o sea, ¿no? Entonces, bueno, tendrán sus regulaciones internas, tal vez trabajen con laboratorios aprobados, pero yo creo que sí falta mucha experiencia, falta mucho que les den herramientas para el diagnóstico y teniendo esas herramientas hay datos epidemiológicos y mostrando estos datos epidemiológicos a Senacica y Zagarpa, pues obviamente van a ver el impacto que tiene esta enfermedad y se empezarán a establecer medidas, pero yo creo que falta mucho camino por recorrer, hay muchas piedras que picar, pero seguramente en un futuro próximo tendremos pues algo bueno. Ojalá que así sea, ¿no? Mira, para despedirme, quería pasarle un video de 1 minuto de Costa Rica. Si hay A ver. tiempo, hay 25 personas todavía. Sí, todavía, dale. Tú dale. Que lo que me gusta de este video es que pueden ver el proceso en línea. Atrás están cayendo los peces en el estanque anestésico y está la clasificadora y vienen transportados por bomba desde el tanque de precría donde están, y ya están seleccionados aquí sobre la mesa. Y aquí están los vacunadores en línea, hay 2 mesas, y ellos han calibrado previamente el tamaño de los peces, y la mesa del lado derecho está vacunando peces chicos y la mesa del lado izquierdo está vacunando peces grandes. Aquí el pez únicamente se toca para vacunar, más nada. De una vez cae al camión de transporte que lo lleva a los tanques de engorda. De una. Este es un proceso bastante mecanizado que en Costa Rica de vacunación. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco mucho su paciencia, su asistencia, y traté de colocar un poco de la experiencia ganada desde el 2005, picando piedras. En el 2005 nadie vacunaba un pez. Sí. En el 2010 tampoco. 2010 fueron las primeras vacunaciones de tilapia. Listo, Mario, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haber Siempre a estado. la orden, un abrazo y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Los esperamos en la siguiente conferencia. Ahí les mandaremos un correo para recordarles. Mario, mi amigo, un abrazo hasta Panamá. Igual, Nos vemos pronto. Hasta luego. gracias.